Ok, entonces, en la clase de hoy, esta semana, vamos a arrancar con el tema 4 del curso. Acabamos de terminar, de hecho, el lunes pasado, por dicha, y creo que fue una experiencia positiva para todos. Ahí los que pudieron estar, hicimos, por lo menos, tratamos de hacer, yo tenía la intención de hacer varios ejercicios de práctica y creo que aprovechamos, estuvo muy bien porque aprovechamos como para tratar de aclarar varios temas conceptuales. Ahí varios intervinieron y me pareció muy provechosa esa sesión. Hicimos por lo menos ese ejercicio. La clase pasada, que creo que era, corríjame aquí, creo que era el 866, si no recuerdo mal. Entonces, creo que muy bien el haber tenido esa oportunidad. Hagan, por favor, y muy bien que Albert haya arrancado la sesión con ese comentario, que el libro, los ejemplos se entienden bien. Y háganle caso, no me hagan caso a mí, háganle caso a Albert, por favor, de usar el libro de Mendenhall. Ahí está la guía de lecturas y realmente debería ser muy, muy factible que si ustedes lo leen a conciencia, con cariño, los apoye bastante. Y además, por supuesto, hagan los ejercicios. Ya deberían estar en condiciones de hacer los ejercicios de todos los temas. Entonces, bueno, para seguir avanzando, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es el que más me gusta de este curso, que es este de contrastes o pruebas de hipótesis. Y antes de mostrarles lo que les iba a compartir de esto, para variar, aquí Alexander vamos a arrancar más bien con una conversación, una discusión sobre un poco más filosófica, si quieren, ¿verdad? Un poco más de los principios y los conceptos que están detrás de esto. Y lo que quería ahí entonces para arrancar con ustedes es entender cómo ven ustedes, de qué se trata el método científico, por qué es importante el método científico. Así de lo que ustedes recuerdan, han estudiado, han llevado de cursos, charlas, lo que quieran. Cualquier trasfondo que tengan de este tema o que recuerden, bienvenido. Profe, tal vez como para verificar, digamos, una hipótesis, ver si es verdadera o falsa. Ok, ¿y qué es eso de la hipótesis, Kevin? Tal vez Es sería muy, como muy una útil si intuición te que no puede imaginas un ejemplo, digamos, tal vez cualquier ejemplo que se te ocurra. ¿Okay? tal vez como decir en un estudio, digamos en la zona de, no sé, de San Pedro, el ingreso bruto es, bueno, no sé cómo poner el ejemplo, pero digamos que uno quiere hacer una variable de estudio ahí en San Pedro, entonces mi hipótesis es que sí se cumple eso, y con el método científico uno prueba si es la hipótesis verdadera o no. Algo así siento yo como es como la relación. Ok, sí, aquí dice Kevin, por ejemplo, ibas a decir el ingreso, no importa la variable, aquí el ingreso promedio de las personas que viven en el cantón, sí es cantón, ¿verdad? Sí, cantón de Montes de Oca, es de tal, ¿no? Supongamos cualquier valor aquí, ¿no? 500,000 colones por mes. Ese es el ingreso promedio. Y después, entonces, ¿qué hacemos con esa? Eso es una hipótesis y es una hipótesis porque no hemos, o sea, su condición de hipótesis está dado porque no hemos hecho ninguna investigación que nos confirme si eso es así o no. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener esa hipótesis. O podría inclusive tener la hipótesis de que, imagínense en aquellos tiempos, cuando estaba yo sentado ahí en Coca-Cola, lo que les comenté, si hago aumentos de precio un poco más agresivos en la zona de San Pedro, el impacto que eso tiene
en la colocación de las unidades que uno vende de botellas de cualquier marca, va a ser menor, es decir, la elasticidad va a ser menor que en otras zonas. Eso podría ser algo relacionado con lo que decía Kevin ahorita al ingreso, que tiene que ver algo con una decisión que yo podría tomar a nivel de manejo de un portafolio de productos. Eso es algo que me podría interesar. ¿Cómo procedo? ¿Qué hago aquí para confirmar si eso es cierto o no? Bueno, usted mencionó el método científico, ¿no? Que es lo que uno usaba como en la feria científica en el colegio, ¿no? Excelente, Juan. Buenísimo, Que exacto. uno se, si me acuerdo bien, era como hacerse una pregunta, ¿verdad? Para base de la pregunta, usted armaba la hipótesis. Ujú, em, la hipótesis, bueno, sí, depende de qué tipo de investigación era. Pues, había que hacer un experimento o una investigación, ujú. y ya se hacía el experimento, digamos, en este caso, y se analizan los resultados y ya se pueden dar las conclusiones. Exacto. Ese es a grandes rasgos, como dice Juan, excelente resumen, el proceder del método científico. Ahora, decía Juan, ya tenés tu hipótesis, ahora voy a ir a hacer observaciones al campo, exactamente como en la feria científica. Y buenísimo que hayas traído ese recuerdo a la mesa, a la mesa aquí compartida de Zoom. ¿Qué es cuál es el espíritu? ¿Cuál es mi intención a la hora de ir a hacer observaciones? Lo que quisiera es que ustedes se imaginen de verdad qué es lo que es, de qué anda detrás ahora este carajo que dice que supone que las personas en San Pedro de Montes de Oca tienen una demanda menos elástica que otros cantones o otras zonas del Valle Central. ¿Cuál es la intención? O sea, va a ir a investigar y qué es lo que está tratando de hacer. Cuando digo intención, es que está esperando un resultado, uno, ¿verdad? O sea, estoy esperando algo. ¿Cuál es el resultado que espero? El que se plantea en la hipótesis, bueno, O sea, en este caso, que Montes de Oca, bueno, no me acuerdo cuál era la que usted había planteado, como que Montes de Oca tenía la demanda más inelástica, ¿no? exacto. Así es, Eso. Juan. Exactamente. ¿Todos de acuerdo con Juan? ¿Alguien recuerda algo ligeramente diferente? Totalmente diferente. ¿Qué opinan ahí? ¿Hará alguna diferencia? ¿Hará alguna diferencia que yo trate, que mi intención como investigador o persona que está encargada de tomar esa decisión, mi intención sea probar que no es así? Esa hipótesis es incorrecta. Profe, yo me acuerdo como que, bueno, cuando yo había visto como en el colegio algo de Chi cuadrada y había que rechazar hipótesis o no rechazarlas. Digamos, no decir como son ciertas o verdaderas. Y hay una razón matemática, ¿verdad? Dice que ahora vamos a entrar a eso. Excelente que recordaras eso también. Pero, digamos, independientemente de lo que el procedimiento me pide, lo que les pregunto es, ¿ustedes se imaginan ustedes tratando de hacer esa investigación que el encargo, si les encargamos una u otra cosa, o sea, si yo les encargara, busquen información, busquen datos para confirmar que yo tengo razón? Es diferente a decirles, busquen todo tipo de evidencia que ustedes puedan para demostrar que no tengo razón. ¿Creen que el resultado eventualmente podría ser diferente?
Ahora que lo dice, sí, creo que sería mejor así, porque con solo una vez que falle la hipótesis o que no se compruebe la hipótesis en una observación, digamos, ya podríamos decir que no es verdad o que es falsa. Entonces, tal vez eso sería como más óptimo. Es más óptimo tratar de demostrar que no es correcta, decir Juan. Porque Ujú. también es que si la prueba una vez, Ujú. no le asegura que para todos los casos va a ser correcto, ¿verdad? Sí, o sea, imagínense que de hecho les puedo asegurar eso, que en la mayoría de los casos, esto que estamos discutiendo aquí, tenemos la gran dicha, compañeros y compañeras, que lo podemos discutir aquí. Para eso es la academia, para eso es este momento en el desarrollo de sus carreras. Es tener un debate sobre si este tipo de cosas hacen diferencia. ¿Por qué? Porque cuando salimos a trabajar en cualquier industria, en cualquier sector que les toque trabajar, adivinen qué es lo que le va a pedir sus jefes o sus jefas. Que le resuelva algo, ¿no? Sí, Le directo. resuelva, claro, le resuelva algo, pero en este caso, resolver este problema, ¿verdad? Yo quiero subir los precios en Montes de Oca, estoy súper motivado para ir a mostrarle al gerente general de la compañía que soy muy carga para generar ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que su jefe o su jefa se le va a antojar pedirle a Juan, a Albert de aquí, a los compañeros? Diría como compruebe que si subo el precio, más bien no me va a afectar las ventas y no me beneficiaría. Así es, porque voy a ir a hacer una presentación para demostrar que eso hace sentido, que me den permiso para hacerlo. Y más bonito todavía, compañeros, compañeras, más bonito todavía. Primero, les piden que busquen datos que comprueben que eso hace sentido. Mi hipótesis nula es correcta. Independientemente, y ahora vamos a entrar al punto que Hazel muy correctamente mencionó, del procedimiento formal que en realidad no permite decir algo así, que tu hipótesis nula es correcta. No más bonito que eso, que el hecho que me encargan o les van a encargar ir a confirmar las hipótesis. Más bonito que eso todavía es, para terminar de engañarnos, es cuando ya están los resultados, dele vuelta, ¿no?, para arriba y para abajo a los datos, de alguna forma demostrar que ¿qué? Como que tiene bases para hacer ese cambio, que no va a Así es, ser, Sofía, así que va es, a tener ganancia, digamos. así es. O sea, la historia termina a cerrar. Y esto uno podría verlo desde aquí sentados, todos nosotros podría decir que es esa barbaridad, la falta de ética. Ya me encantaría, de hecho, me encantaría, si uno tuviera tiempo para hacer estas cosas, hacer un experimento. Así esta conversación que estamos teniendo ustedes y yo hoy, volver a conectarnos dentro de unos 6, 7 años a una sesión Zoom de estas y preguntarles, ¿qué tal? José Pablo, Hazel, Irene, ¿cómo les ha ido con esto? Y les aseguro que me contestarían, no, nosotros no hacemos eso. Ya ni nos damos cuenta, compañeros. Ya ni nos damos cuenta de que en realidad sí estamos procediendo de esa forma. Nuestro espíritu, la intención es, a mí en mis 13 años sentado en la silla en Coca-Cola a cargo de ese departamento y ahora dando servicio a clientes, una de las principales luchas es busquemos datos, busquemos información para criticar nuestro presupuesto. Para ver si tenemos evidencias para pensar que estamos equivocados. Si no logramos juntar suficiente evidencia, para decir que estamos equivocados, digamos que nos quedamos con ese second best. Asumamos que podríamos tener razón. Y eso no es semántica, compañeros, compañeras. Eso no es potato, como dicen en inglés, ¿verdad? Eso es esencialmente distinto, porque lo que vamos a ir a encontrar con una intención en comparación con la otra, eso sí me he tomado así
el qué, el gustito, ¿verdad? Cuando tenía la posibilidad de tener ahí una cantidad interesante de compañeros trabajando en el departamento que tenía a cargo, en algunos momentos yo decía, voy a encargarle exactamente cosas opuestas a diferentes compañeros. Y lo que encontraban son otras cosas, y no depende de las habilidades. Eran gente bastante comparable en sus habilidades. Eso es básicamente, les puedo decir esto, ya no tiene que ver con estadística, tiene que ver con mi actitud como investigador. Eso se llama, de hecho, hay disciplinas formales que estudian esto, más desde el punto de vista psicológico y método de investigación. Eso se llama framing, ¿verdad? O sea, cómo estoy planteando lo que quiero ir a entender. Y si yo quiero ir a entender, quiero confirmar tal cosa, mi ángulo del mundo es este. Y si estoy definiendo esta tal otra, mi ángulo del mundo es este otro. En un efecto de percepción eso, de qué tan riguroso y qué tan honesto intelectualmente estoy diciendo. Bueno, todo ese rollo que les estoy echando también es algo que estoy viviendo y que he vivido ya por muchos años ahorita, y que lo confirmo y lo comento con otros colegas que ya tienen un rato andando en estas cosas. Y es muy natural observar eso, que la gente que quiere tomar decisiones tiene un sesgo por confirmar que tienen muy buenas ideas. No tienen ganas de que alguien les cuente que sus ideas no son tan buenas. Pero nuestra responsabilidad, en la medida en que todavía no nos toque tomar decisiones, no ser los que diseñan las cosas, sino los que investigan y analizan. Muchos de ustedes van a empezar sus carreras por ahí. Deberían tener claro que hay que buscar lo más posible seguir el método científico en ese sentido. Recuerden entonces, el método científico, como decía Hazel, es rechazar la hipótesis nula, y si no tiene suficiente evidencia, no rechazarla. Y antes de preguntarles si no rechazar es equivalente a aceptar, quería también contarles un poco en qué contexto nace lo que vamos a empezar a hablar ahora, que es esta teoría de contraste de hipótesis estadística. De hecho, con esto es una de las vertientes sobre la cual se construye la disciplina de la estadística. Y nace justamente en el contexto de la Revolución Francesa, ya hace varios siglos, como ustedes saben. Y aquí más bien igual les pregunto si alguien me puede recordar qué fueron parte de las principales conquistas a nivel de derechos de la población con la Revolución Francesa. No se hubieran esperado que ustedes de aquí, que en teoría estadística, estuviera hablando de esto, ¿verdad? Pero alguien recuerda, por favor. ¿Qué cambió para la gente, para el pueblo, cuando se dio después de la Revolución? No estaban oprimidos, digamos, tenían más libertades. Exacto, Sofía. De hecho, empezaron a tener, ¿verdad? Para ser más estricto, ¿verdad? Antes de eso era la iglesia y la realeza los que tenían todos los derechos, y el resto tenía derecho a trabajar para la realeza y para el clero. ¿Y qué tipo de derechos o libertades tenían de pronto? Por ejemplo, algo que recuerden. O voy a ser más concreto. ¿Alguien recuerda qué pasaba antes de la Revolución Francesa? ¿Qué pasaba con la gente cuando la acusaban de haber robado algo? Robaron un ganado. O, no sé, estaban cometiendo alguna herejía, ¿verdad? Eran medio brujos o brujas. Bueno, usualmente no los juzgaban como de una manera justa, más bien nada más se basaban como en cosas más religiosas o antojadizas, entonces o los mandaban a la cárcel o los mataban. ¿Y cómo procedían ahí, más o menos, Sofía? ¿Qué era? O sea, no sé si se acuerdan
cómo eran esos juicios, cómo era más o menos el procedimiento. Ya tan específico, no sé, pero sí era como muy antojadizo. O sea, presentaban a alguien, vos decís, presentaban a alguien y decían, este me robó no sé cuánto. Y había alguien sentado al frente, iluminado, ¿verdad? Otorgado el poder por Dios o por el rey. Y decía, culpable. ¿Verdad? Sí, básicamente. Y lo que fuera que pasara después, guillotina, o quemarlo, o ahorcarlo, lo que se les ocurriera de bellezas hacer con la gente. Ok. ¿Y qué fue una de las principales entonces conquistas de la revolución? Dice Sofía, ya tenía más libertades. En esto de los juicios particularmente. ¿Seguía siendo el rey o seguía siendo algún representante del rey o de Dios? Y aquí no quiero armar ninguna discusión religiosa. Esto es totalmente objetivo. Ni idea, pero tal vez ganaron el derecho del juicio, de un juicio justo, pues, ¿Y cómo es un juicio justo, Juan? Excelente. imparcial, tal vez, que no se tire para Imparcial. ningún lado. ¿Cómo garantizas eso? Digamos, si yo me paro ahí, yo digo, no, tranquilo, Juan, yo no soy como aquellos locos, yo soy imparcial. No sé, y tal vez con lo del jurado, que hay gente que no está relacionada al Ajá, caso, sí. así, Y un y, juez, una y un juez, jueza, ajá. ¿verdad? Ujú. Que no tuviera que ver tal vez con la iglesia digamos, la gente hasta de la realeza, la Sí, nobleza. exacto. O al rato podía medio algo tener que ver, pero ¿qué lo regía? ¿Cómo juzgaban a estas personas? Con presunción de inocencia. Excelente, eso es muy importante. Veamos, amparados en primer lugar en el marco de la ley, ¿verdad? O sea, son cosas que nosotros hoy damos por supuesto. Nos parecen lo más aburrido y natural del mundo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes les gusta al rato. Hace años todavía la gente que estudia economía, a algunos les gustaba estudiar derecho también. No sé si hoy todavía pasa. Pero independientemente uno si tiene gusto por ese tema o no, no es que yo sea particularmente aficionado, pero sí, estos temas sí me parecen sumamente relevantes. Es entender que en ese momento cambió algo sustancial y es el pueblo acordó una constitución política y el pueblo, o sea, a través de un mecanismo democrático acordó unas leyes bajo las cuales un ente totalmente independiente a todo lo demás, el Poder Judicial, juzga lo que pasa en la sociedad. Entre otras, cuando hay una denuncia por algún tema. Entonces, ya no es la inspiración divina que me dice si esta persona, si Albert es culpable o no, sino que es, aquí me trajeron a este compañero o compañera y ahora lo que me toca es aplicar la ley. Y la ley es igual ante todos, ¿verdad? No hay ninguna distinción para nadie. Yo sé que más de uno de ustedes debe estar pensando ahorita, eso dicen, ¿verdad? Y después uno ve los casos aquí de corrupción y ya no parece tanto. Pero les aseguro que una cosa es estas, voy a llamarle muy generosamente, imperfecciones que vivimos hoy en nuestra sociedad, y otra cosa es aquel mundo, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera pretendían justicia. Van a ver que todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver. Dice Yarot que que estos jueces impartían justicia bajo el principio o la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir eso, Yarot? Si es tan amable, explicar un poco. Que alguien acusado es inocente hasta que le prueben lo contrario. Y eso hace diferencia. Sí, supongo que es lo que di, como con lo que empezamos hablando. Exacto. O sea, vean que ahí, y por eso estoy trayéndolo a la mesa también, ¿verdad? Esta es una cuestión que no solo informó, como dicen los teóricos, ¿verdad? Cuando dicen informar, o sea, como formó y determinó la forma en que se desarrolló el derecho, sino todas las disciplinas. O sea, este principio de que no parto de tener la razón, sino del principio,
espero que todavía en general algo hablen de eso en filosofía, del principio de falibilidad, de poder fallar, de que probablemente debería pensar que estoy fallando con lo que afirmo y no pensar que lo que se me ocurrió es la mejor idea que pudo haber pasado. Bajo ese principio también se instituye, o sea, es un mecanismo formal que manda en cualquier estrado judicial, es la persona que se está acusando aquí es inocente. Cualquier persona que entra a un juzgado y pone un pie por primera vez es inocente, aunque sea el asesino más grande de la historia, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, lo que toca a la fiscalía, a los abogados que están acusando, es mostrar, traer evidencias suficientemente fuertes para demostrar que esa persona no es inocente. Es decir, que la hipótesis nula de que la persona es inocente es falsa. ¿Qué es lo otro que podría pasar? Supongamos entonces que Yarot es aquí el abogado que está acusando y está haciendo su mayor esfuerzo en ese sentido. ¿Cuáles son los dos resultados posibles, compañeros, de ese esfuerzo de Yarot? ¿Qué puede pasar al final del juicio? Que alguien sea culpable o sea inocente, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con Juan? O sea, el juez podría decir las dos cosas. ¿Este es culpable o es inocente? Profe, yo diría que tal vez podría decir que es culpable, pero no sé si podría decir que es inocente. Digamos, habría un caso en el que es como inconcluso. Ajá. ¿Y por qué no puede decir que es inocente? Si ya se trajo toda la evidencia teóricamente y no se demostró suficiente que fuera culpable. Porque tal vez no había suficiente evidencia, o sea, como que no hay suficiente evidencia para probar que era culpable, pero eso no necesariamente lo hace que sea inocente, digamos. Porque ¿Todos están de como eso acuerdo con esa precisión de José Pablo? Albert dice no culpable también. Exactamente, José Pablo. Y sí es muy importante esa distinción. Juan, ve que tal vez vos lo decías en ese sentido, pero bueno, para todos, en todo caso, es muy diferente. Imagínense así, aquí tenemos, me están acusando a mí de haber cometido fraude. El juez puede tener evidencia suficiente de lo que trajeron los abogados para acusarme, para decir, aquí está demostrado que usted cometió fraude, usted es culpable. O puede ser que de todo lo que trajeron no fue suficiente para dejar eso claro bajo el marco de la ley para que fuera suficiente para poder condenarme. Pero ve que claramente tendría que decir el juez ahí, lo que trajeron no fue suficientemente convincente. Pero que usted no cometió fraude, no lo puedo afirmar, jamás. No tengo evidencia para decir que usted no cometió fraude. Profe, es como cuando, bueno, yo no sé si alguno de aquí llevó lo de pensamiento lógico matemático o algo así, Así es. que decía que tal persona decía la verdad Ujú, y a partir de todo eso llegaba y decía que no, que era mentira lo que estaba diciendo. ujú. Eso no lo hacía mentiroso, sino que no decía, era como mentiroso, verídico o no verídico, ¿verdad? Ajá, No, no lo hacía mentiroso, lo hacía no verídico, nada más. así es. O sea, ve, pues, eso es otro ejemplo, Albert, de lo que estás comentando. Como decía, eso informó a todas las disciplinas, la filosofía, la matemática. O sea, ve que eso fue un cambio de época en la humanidad, un cambio en la forma de pensar en la humanidad. Y parte de eso es esto, ¿verdad? O sea, en el derecho, por eso estoy trayendo todo esto aquí a la mesa también, para que ustedes visualicen cómo se dio eso y la importancia que tiene todo esto para el bienestar que disfrutamos hoy.
es el hecho de haber reconocido que así debe ser. O sea, que cuando yo voy a un juicio, parte de mis libertades y mis derechos, como decía Sofía, es que yo voy ante un estrado y yo sé que puedo salir de ahí eventualmente con una sentencia de no culpable. Con eso no dije que es inocente. Y eso se lo estoy comentando a ustedes aquí también hoy, en parte. Estos son de las microcápsulas aquí de, ¿cómo llamarlo? De triste realidad nacional, internacional. Cada vez más ustedes van a ver, lo están viviendo hoy ya, que no se parte, por lo menos en el juzgado muchas veces sí, todavía, la mayoría de las veces sí, pero la prensa, la opinión pública no parte del presupuesto de inocencia. Tenemos a gente ya culpable desde que va entrando al estrado. Y la otra cosa, no logramos distinguir entre esas dos cosas. No logramos distinguir entre lo que acaba de decir Albert, entre decir que alguien es no culpable y decir que es inocente. Ejemplo de eso, no sé qué tanto seguimiento le dan ustedes a eso, pero el amigo Donald Trump, lamentablemente expresidente de los Estados Unidos, ante uno de los juicios estos que uno de los tantos juicios que le estaban armando, donde lo declararon no culpable, no tuvieron suficiente evidencia, específicamente en el tema de si él había colaborado con la estrategia rusa en su momento de meter los troles y hackers a buscar información de los demócratas y liberar información confidencial y privada de demócratas en la campaña. Cuando declararon que no había suficiente evidencia para probar que él personalmente estuvo involucrado en esos actos delictivos, salió del juicio diciendo, me declararon inocente. Y eso no es correcto. El juez, de hecho el juez después salió, voy a de nuevo a explicarle a esta persona lo que yo hice. Lo que yo hice es que eso no es suficiente evidencia para asegurar que él es culpable. Lamentablemente, me hubiera encantado. Pero jamás afirmé que esta persona es inocente. Y nunca lo haré. Pero ese tipo de distinciones, compañeros, las vamos a probablemente ir perdiendo poco a poco, lamentablemente. Porque hay pocos espacios, como estos 30 minutos que tomamos de esta sesión para dar esa discusión. Yo la doy aquí con todo cariño, ¿verdad? Y con toda la intención para que ustedes estén conscientes tanto en lo que van a realizar de trabajo como como ciudadanos, no solo como profesionales, sino como ciudadanos, de ojalá pedir que estas cosas se preserven, se conserven, que no sea algo que pasó ahí en la Revolución Francesa y que vamos a toda velocidad como sociedad perdiéndolo. Esperemos que eso pase. Por si acaso a alguien le interesan estos temas también, por ahí les puedo compartir si quieren. Hace unos meses, después de las elecciones, de la primera ronda de elecciones, ahí participé en varias rondas de medios de comunicación hablando de cómo estos carajos, nuestro nuevo gobierno en ese momento, el Partido Progreso Social Democrático, tenía rasgos, no solo rasgos, evidentes tendencias antidemocráticas. Por ahí si a alguien le interesa eso, con mucho gusto se lo puedo compartir. Pero bueno, ya terminé mi discusión filosófica al respecto y tiene que ver mucho con esto que se creó y empezó como contraste de hipótesis en estadística. Entonces voy a compartirles las diapositivas que nos tocan aquí. Vamos a ver. Ok.
Entonces, decíamos ahora principios del método científico. De hecho, no lo recordaba Juan. Se formula una hipótesis sobre la realidad con base en alguna evidencia empírica. Quiere decir también que si yo observo algo, ¿verdad? Voy a 3 supermercados y a 2 pulperías y veo que la gente ni vuelve a ver el precio, ¿verdad? No le interesa mucho. Hicimos una promoción, una oferta y la gente ni se dio cuenta. Observar algo así se llama evidencia empírica. No es observación sistemática. También conozco personas en el mundo, aquí profesionales, inclusive en ciertas ramas, que a partir de ese tipo de evidencia empírica concluyen, ¿verdad? Habiendo observado 3 personas por aquí y 2 por allá, consumidores, que probablemente en San Pedro de Montes de Oca yo puedo subir los precios y no pasa nada. No, lo que tiene ahí es evidencia empírica para formular una hipótesis. Es una hipótesis, no es una certeza. Después tomamos una muestra de la población para obtener información que sirva para rechazar o no rechazar la hipótesis. ¿Verdad? Entonces, vean aquí, claramente dice rechazar o no rechazar. Está vetada, prohibida la palabra aceptar hipótesis. ¿Verdad? Y esa decisión, muy importante, compañeros, compañeras, se toma en sentido probabilístico. Y aquí es donde viene ya, digamos, el aporte, la contribución de la estadística al tema, del método científico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tomamos esa decisión en sentido probabilístico? Vamos a partir de la siguiente resultado de nuestra investigación. ¿Qué consideran ustedes que es una elasticidad baja en San Pedro de Montes de Oca? ¿Qué hace que algo sea, que una demanda sea inelástica de las Coca-Colas, digamos, personales, estas de 600 mililitros o de la lata o estas cosas? ¿Qué es un valor que podríamos decir que es bastante poco elástico? ¿Qué opinan? Cualquier valor entre 0 y 1, creo. Es Cualquier válido. valor entre 0 y 1, exacto, sí, menos 1, ¿verdad? Sería poco elástico. ¿Por qué? Porque si yo subo el precio, me va a crecer mis ventas, ¿verdad? Va a caer menos las unidades, se van a contraer menos de lo que subió el precio. Entonces eso es poco elástico. ¿Ok? Ahora, resulta que yo tomo mi muestra, ¿verdad? Porque voy a seguir muy convencido de los principios del método científico. Voy a tomar mi muestra y voy a buscar entonces evidencia para confirmar, para rechazar esa hipótesis nula. O sea, voy a buscar los datos de tal forma que me muestren que realmente sí son más elásticos, o sea, que son mayores que 1 o menores que menos 1, para decirlo formalmente. Como decía Juan ahorita. Y resulta que calculo, ¿verdad? O sea, hago un experimento, subo los precios, X porcentaje, las unidades calculo que se contrajeron en Y porcentaje, y en esa relación entre aumento de delta precio y delta unidades, observo que la elasticidad es menos 0,85. ¿Ok? ¿Qué me hace concluir eso, compañeros, compañeras? Que la demanda es inelástica, entonces tal vez podríamos llegar a subir un precio sin que nos afecte tanto. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra opinión para complementar lo que dice Juan? Te tomé una muestra, un experimento, dice, con una muestra y me dio menos 0,85. Antes decía, si no la entendí mal a Albert, es que con una muestra es relativamente poco, ¿verdad? No es tan sólido como para decir, para cualquier muestra va a pasar esto ahora.
Ah, sí, no había escuchado que era solo una muestra. Entonces sí, no. No, cuando digo no, una persona, no. No, Ok, digo, o ok. sea, una muestra me refiero a que, no sé, Juan, que sos mi jefe, me mandaste y le van a hacer un experimento y calcular con las reacciones de 100 consumidores qué pasó. Y ese menos 0,85 es de la muestra de esto de 100 consumidores. Entonces ahora sí. Ahora sí estás seguro de haber aportado, de haber concluido lo correcto, Juan y compañeros. ¿Qué Es opinan? que, sí, tomando en cuenta lo de antes, se puede, no, o sea, no podemos decir que es que no, creo, Ya ahora me ya, puse inseguro, dice Juan, si puedo decir que de fijo es cierta la hipótesis o no. sí, es que me da como taquillo lo que dice ahí de Ajá. que no se puede aceptar la hipótesis, solo rechazar o no rechazar. Exacto. Pero digamos, ok, entonces vos decís, está bien, listo, ya entendí. Okay, entonces, digamos que yo podría decir que no voy a rechazar la hipótesis de que la demanda es inelástica. ¿Verdad? O sea, no encontré evidencia para rechazarlo. ¿Verdad? Así, para ser respetuoso de ese principio. ¿Ok? Ahora, lo que preguntaría es, ¿qué tiene que ver aquí la estadística en todo eso esa decisión que tomaste? ¿Qué papel jugó la estadística en ese proceso de decisión, compañeros? Tomar la muestra tal vez ¿Ok? y analizar la información de la muestra. Analizar la información de la muestra, querés decir, calcular la relación entre delta P y delta Q. Sí, sacar la elasticidad Ajá. sí, sacar la elasticidad. ¿Ok? Algo más Yo que creo podría que hacer la estadística por nosotros, dado todo lo también que, o me sea, suena ajá, dale, como perdón. de que ver que de que estamos estimando lo más cercano posible el parámetro, o sea, que estamos usando un buen estimador, no sé si como Tenés toda la tema razón, José 2. Pablo, ¿sí? Que cumpla con aquellas propiedades, ¿sí? Pero supongamos que sí, hay un X barra o una proporción o algo que refleje eso de forma correcta. Pero sí, es un muy buen elemento eso que estás comentando. Supongamos que sí, el tema 2 del curso aquí está bien. Es un estimador insesgado de varianza mínimo o algo por el estilo. ¿Qué más vimos que podría ser interesante aquí? ¿Qué más podría ayudarnos la estadística? ¿Estamos seguros que esta muestra es el único resultado que podríamos haber obtenido? Podríamos, tal vez tomando en cuenta el tema anterior, lo de los intervalos de confianza. Exacto, perfecto, Juan. Porque Exactamente. digamos, si nos da ese valor, está bien, Ajá. pero si si el intervalo de confianza tal vez se pasa un poco de uno, y ya, ahí ya es un poquito más difícil. Excelente, Juan. Buenísimo. Así, tal cual. Tal cual. Ese es el sentido probabilístico. ¿Y dónde está la probabilidad ahí reflejada? En los valores de los cuantilos de la distribución que puedo utilizar que corresponden ¿a qué? Al estimador que estoy utilizando, como decía José Pablo ahorita. Ve que aquí es donde se amarra todo eso, ¿verdad? Para eso hemos estado hablando de todos esos temas. Yo tengo un estimador que cumple con propiedades tales, que tiene una distribución, porque es una combinación de variables aleatorias, tal como vimos en el tema 1. Tema 1 y tema 2. Y luego puedo perfectamente, excelente idea la de Juan ahorita, construir un intervalo de confianza a partir de una distribución puntual de una muestra que me dio menos 0,85. Y entonces construir un intervalo de confianza, tal como sugeriste, y decir eventualmente, o posiblemente podría decir que hay 95 de cada 100 muestras, va a tener su estimación, supongamos, entre menos 0,65 y menos 1,05. Y si dado, como acaba de decir Juan, si eso pasara y medio se traslapa con el 1 para arriba,
tendríamos que decir que es posible que la población esté representada por un valor que sí es elástico. Y les prometo que solo en esta sesión me estoy poniendo tan filosófico, ¿verdad? Aquí realmente quiero aprovechar mucho para confrontarlos en buen sentido con lo que uno suele ver en medios de comunicación, en lo que concluimos todos nosotros día a día cuando estamos andando por la calle o en la casa. Ese tipo de problemas como Albert ahora sugirió también en el curso que llevaron de lógica, problemas de lógica o problemas de ser consecuentes con los análisis que hacemos. ¿Qué es lo típico de observar cuando ustedes no están sospechando nada malo del mundo? Alguien saca una muestra, menos 0,85, y con base en ese valor dice, listo, aumentemos precios, démosle. Ya tengo mi muestra representativa, allá llevé aquel cursazo ahí de estadística y me dijeron cómo sacar una muestra. Además, calculé bien, ahí, delta Q entre delta P, todo bien, todo así, según manda la ley. Perfecto, con una observación, quiero decir, una observación me refiero a una muestra. Con un resultado de una muestra de 100 casos, toman una decisión. Y eso no es correcto. No es correcto porque no refleja en ninguna manera una noción probabilística detrás de lo que usted está concluyendo. Ven que la estadística lo que hace es instrumentalizar, ¿verdad? Darnos herramientas para acotar, para dimensionar la incertidumbre. Entonces, cuando tomamos decisiones, eso es lo bonito de la economía y las otras disciplinas relacionadas con esto, estamos tomando decisiones y cuando tomamos decisiones nos referimos necesariamente siempre a resultados inciertos. Si no, no estaríamos sentados aquí, no estaríamos en ciencias económicas. Si los resultados fueran ciertos, estaríamos en teología, ¿verdad? Pero estamos en ciencias económicas y por lo tanto nos interesa calcular riesgos y nos interesa calcular posibles escenarios. Entonces, ¿cómo hago para manejar esos escenarios? Para eso tengo las herramientas, como decía Juan ahora, construir un intervalo de confianza. Buenísimo. Y ahí ahora sí puedo decir con cierto grado de probabilidad de que su decisión que va a tomar de aumentar precios le vaya a dar buenos resultados o no. Entonces, vamos a entrarle un poco, ahora por fin, cómo se realizan o cómo se construyen estas hipótesis estadísticas. Si queremos probar, por ejemplo, que mu es igual a mu sub 0, o sea que la media de una población es igual a un valor específico, mu sub 0, con base en una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, la hipótesis nula es h sub 0, mu igual a mu sub 0. Esto es, aquí estamos ya como entrando al tema de las convenciones y cómo escribimos y la terminología, ¿verdad? Esa hipótesis se contrasta con una hipótesis alternativa, H sub A. De nuevo, notación, ¿verdad? Que especifica un valor alternativo para mí. ¿Qué forma pueden tener esas hipótesis alternativas? Bueno, podría ser que yo diga, no es este mu sub 0, es otro valor, mu A. O sea, tengo una idea concreta del valor que podría ser que es diferente a mu sub 0. O puede ser que sea más abierto, ¿verdad? Que yo diga alguna de esas tres. Diga, no, yo lo único, o sea, estoy prácticamente seguro que no es mu sub 0, pero no sé si es mayor o menor y no sé cuánto tampoco. Es diferente nada más. O en otra que yo sí tengo una idea más específica de que mu puede ser mayor que mu sub 0. O en otros casos más bien que sea menor que mu sub 0. ¿Por qué está dado esta información? O sea, ¿dónde sacamos qué tipo de hipótesis alternativa podría ser? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Se les ocurre algún ejemplo, alguna situación en la que podríamos tener algún caso específico de esto? Creo que la madre nos haya
Perdón, te escuché ahí como lejos. Discúlpame. Profe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Una situación en la que te imaginas que tenemos mu igual a mu sub 0 y alguno de esos casos, que es mayor o que es menor que mu sub 0 la alternativa. Tal vez lo de la elasticidad que estábamos hablando antes. Ajá, perfecto. Ahí qué sería. O sea, mi mu sub 0 es que es menos 0,5, es menor que 1, ¿verdad? ¿Y la alternativa qué sería? Que... no sé. ¿Cuándo sería un problema para la empresa cometer un error aquí? Si la elasticidad es que menor a ese valor, digamos, o mayor. o sea, menor, decirse que sea por debajo menos 1, digamos, en términos absolutos, en valor absoluto que sea mucho más elástico de lo que pensaban, Juan, eso decís. Exacto. Ahí sería un problema porque ahí ya no generarían el dinero que estaban esperando generar con el aumento de precios. Exactamente. Entonces, por más que aquí podría ser que sea menor o mayor que ese valor, lo que me interesa asegurarme, en el fondo es que no tenga que rechazar la hipótesis nula porque el valor es mayor, o sea que la elasticidad es más fuerte de lo que estaba suponiendo. Entonces, el contexto del problema manda cómo es la hipótesis alternativa. En este caso, ¿cuál sería un problema para la compañía? El problema para la compañía sería que la elasticidad fuera mayor. Otro caso es, supongamos que yo tengo un resultado estoy aplicando un método para enseñar matemática y ese método tradicional está provocando un resultado de 70, por decir algo, ¿verdad? 70 en los años pasados. Apenas están pasando en secundaria, digamos, para enseñar matemática. Ahora cambié, ¿verdad? Me fui a 20 cursos de capacitación y todo lo que ustedes quieran, herramientas nuevas, etcétera, programas. Y ahora vuelvo a sacar una muestra para ver cómo les está yendo a los estudiantes. ¿Cuál es la hipótesis alternativa en este caso? ¿Qué opina? Que ahora salgan peor. Qué bárbaro, Albert. No quiere nada a los estudiantes. Pues, ¿para qué hicimos todo aquello? La capacitación y las herramientas y las aplicaciones y todo, para que salga mejor, ¿verdad? Que la nota ahora debe ser mayor que 70, mayor que mu sub 0. Entonces... Por eso, pero te digo que cuál sería un problema, que sea menor. ya, perdón. Ok, sí, no, me expliqué mal, perdón. Sí, la hipótesis alternativa en este caso sería, ve que aquí no es un problema en este caso, sino que estoy haciendo algo para que mejore. Eso es como otra situación que por el contexto vos inferís que la hipótesis alternativa tiene esta otra forma. Profe, ¿estas hipótesis ¿Sí? se relacionan o son simplemente como tipos diferentes? Son tipos diferentes, exacto. Juan, ok. Lo que quiero transmitirles aquí un poco es que dejen de pensar, yo no puedo evitarlo aquí, compañeros, de verdad. Para mí es mucho más importante que la mecánica de cómo calculo cosas, es mucho más importante que ustedes se lleven, por lo menos en estas conversaciones, vamos a ver, a ordenar los pensamientos. La mecánica, cómo yo calculo cosas y tomo decisiones exactamente aquí en estos contrastes, la vamos a ver y ustedes tienen el libro, para eso no necesitan que alguien les esté echando un rollo aquí. Lo que yo esperaría y me encantaría que ustedes aprovechen en estas sesiones en las que estamos conversando acá, es más bien cómo se usan estas cosas en la práctica.
en la medida de lo posible. Estamos en un curso de teoría estadística, ¿verdad? Pero en la práctica, en el libro de Mendenhall ustedes van a encontrar H sub 0 tal, H sub A es esta otra, contrástelas. Y ustedes se aprenden una receta, una mecánica de cómo calcular cosas para responder a esas preguntas. Les aseguro que cuando ustedes salen a la realidad, a su trabajo, de nuevo, lo que se van a encontrar es que nadie les va a decir ni qué es H sub 0, ni qué es HA. Lo único que ustedes tienen es un bendito jefe o jefa que les va a decir, quiero subir precios en Montes de Oca. Tráigame datos que me demuestren que eso es cierto. Que eso hace sentido. Entonces, yo como investigador tengo que plantear la hipótesis nula y después tengo que plantear una hipótesis alternativa que hace sentido. Entonces, lo que les estoy comentando un poco es qué situaciones de contexto podríamos encontrarnos que nos den información o nos den un sentido de cómo debería ser la hipótesis alternativa. Y como ustedes notan, aquí lo más importante es la hipótesis alternativa, no tanto la hipótesis nula. Okay, entonces, la hipótesis simple, okay, dos tipos de hipótesis. Okay, una es la simple, donde especificamos completamente la distribución de la cual se tomó la muestra. O sea, H sub 0 es mu igual a mu sub 0. Ahí podemos perfectamente imaginarnos cómo es esa distribución, porque tenemos la varianza, es conocida, y tenemos la media, entonces, y el tipo de F de Y, la densidad, entonces podemos perfectamente dibujar y específicamente esa distribución. En el caso de las hipótesis compuestas, no podemos especificarla completamente porque no tiene un valor puntual específico del parámetro. Aquí, por este ejemplo, la hipótesis alternativa mu mayor que mu sub 0. Puede ser una de infinitas posibilidades de distribuciones, todas diferentes, todas con media diferente a mu sub 0 y específicamente mayor que mu sub 0. Entonces tengo esos dos tipos de hipótesis. Ay, santo. Ya me pasé como 20. Ok. Ahora, cuando contrastamos esa hipótesis nula versus H1 o HA, podemos cometer dos tipos de error. Bien que esto es muy elemental. De hecho, antes de leer esto aquí, ¿qué podría pasar en el caso? Vamos a plantear otro caso que es el que he comentado otros años también, como muy sencillo de entender. Los conflictos de interés. Supongamos que estamos muy interesados en investigar cuál es el salario promedio que le está pagando, ¿no? Por ejemplo, el dueño de una construcción a sus empleados. La ley dice que debería pagar por lo menos 1,000 colones por hora. Y no hagamos caso mucho ahorita al monto, no importa si es realista o no es realista. Vamos a suponer que la ley dice que en promedio cualquier dueño de construcción debe pagarle por lo menos 1,000 colones por hora a sus empleados. Entonces ahí tengo mi referencia, mi parámetro, que podría ser la hipótesis nula, y ahora queremos compararlo con hipótesis alternativas. ¿Cuál podría ser una hipótesis alternativa que me interesa aquí si yo soy, digamos que supervisor o, ¿cómo se llama? Auditor del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se vería esa hipótesis alternativa? De que se está pagando menos de 1,000 la hora. Exacto, bueno, excelente. Está pagando menos, ¿verdad? H sub 0, mu menor que mu sub 0. HA, perdón, disculpen. HA menor que mu es menor que mu sub 0. ¿Qué tipo de errores se podrían cometer en esto que ese esquema de decisión que acaba de plantear Juan en la práctica? ¿Qué podría pasar? Que se le esté pagando más del salario mínimo. Ajá, digamos, vos decís, Irene, que se esté pagando más del salario mínimo. O sea, por ejemplo, es decir,
que para sí se le esté ordenarlo? pagando el salario mínimo. No te entendí bien, es que te escucho como bajito, Irene, perdón. Ahora sí me escucha. Sí, un poco mejor, ajá, perfecto. Sí, ok. Puede pasar que sí se le esté pagando el salario mínimo a los trabajadores o inclusive más del salario mínimo. Ok. ¿Y dónde estaría ahí el error en eso que estás diciendo, Irene? Estoy siendo un poco En ese grosero porque no he explicado nada, pero digamos, pensemos en el método científico. ¿Qué es lo que hace? O sea, Juan acaba de decir cuáles son las hipótesis nulas. ¿Qué seguía después en el método científico? ¿Qué tenía que hacer? Después de establecer las hipótesis. Comprobar o experimentar. ¿Cómo harías eso ahí? Ir a preguntarle los salarios. Excelente. Bueno, qué fácil es esto, ¿verdad? Qué bonito es todo esto. Vamos a ir a preguntarle los salarios. ¿Y qué calculas con base en una muestra de 50 trabajadores? Pues se calculó que se estaban recibiendo más del salario, o sea, el salario mínimo o más. Un valor hipotético ahí, Irene, digamos, supongamos que haya salido ¿cuánto? No sé, el salario mínimo 1.000 y que se les está pagando 1.500. Bueno, Perfecto, qué belleza. Sí, Irene es optimista, me gusta eso. 1.500 le están pagando a los muchachos y muchachas, ¿ok? Por hora, buenísimo. ¿Y con eso qué concluimos? Voy a seguir de majadero aquí, compañeros. Profe, pero sería un problema para mí que les estén pagando más y del salario mínimo, digamos. ¿Me estresaría a mí eso? ¿O me preocuparía en buscar que les estén pagando menos? No sé, ¿vos qué opinas, Albert? Y si yo fuera auditor y le están pagando menos del salario mínimo a alguien, y yo buscaría eso para ver si los quiebro, ¿verdad? Si quebras la empresa, qué espíritu, No, Albert. no, no, no. Ya me gustó esto, sí, a ver aquí. Ojalá haya empeorado las notas y quebrar la empresa. No, perdón, te entendí mal, Albert, la estoy molestando, por favor. ¿A qué te referías? O sea, que si yo soy auditor y mi trabajo es ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, Ajá, me estresaría más que no le estén pagando lo que es a los maes claro. que lo que le están pagando bien, digamos. Si le están pagando de más, no me preocupa. Ok, Sí, no, entonces, no es como que me estrese mucho tampoco. de acuerdo, totalmente con vos. Entonces, con resultado de 1.500, estás tranquilo. En otras palabras, sí, listo, ya me voy para la casa, ya no tengo nada más que hacer. ¿O qué diríamos? Se rechazaría la primera hipótesis de que se les está pagando menos del salario mínimo. Lo que pasa es que la hipótesis nula decía que sí están pagando. Acordate, Irene, es muy importante. La hipótesis nula parte del presupuesto de inocencia, ¿verdad? Por eso dice Albert que la alternativa, dado que era la alternativa que me preocupa, por eso Juan decía, la alternativa es que están pagando menos de 1.000 colones. Esa no tengo, decía Albert ahora, con el resultado de 1.500, no me preocupa ya esa hipótesis alternativa. ¿Es cierto eso o no es tan cierto? ¿Qué errores podría cometer yo? Bueno, perdón, antes de decir qué errores. ¿Es así como decidimos, como acaba de decir Albert, o ahí hay eventualmente un problema? Es que en este caso, bueno, rechazamos la hipótesis alternativa, porque sí está pagando, porque está pagando más bien más. Pero, no. Perdón, Juan, te entiendo totalmente lo que estás argumentando, pero nada más voy a pedirte aquí, como muy cajoneramente, ¿verdad? Muy de convención, ¿solo rechazás o no rechazar la hipótesis nula? Solo se rechaza esa. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué haces con la hipótesis nula ahorita? Con ese resultado de 1.500. Se rechaza porque está pagando más de lo que sale. Pero digamos que, lo que te interesaba sobre todo era ver si estaban pagando menos. Y por el momento decís no, ¿verdad? Como decía Albert ahora, a mí no me preocupa. No me preocupa que estén pagando más. Si quieren pagar más, felicidades. Eso ya no es tema mío. Yo entro a la acción si no está respetando la ley de salario mínimo. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, con 1.500 estamos tranquilos o no estamos, no necesariamente.
Disculpen que se me cayó por un momento la red, disculpen. Ok, volvemos a esto que estábamos hablando. Ok, entonces decía, o sea, con ese resultado 1500, ¿estamos tranquilos o no estamos tranquilos? No necesariamente estamos tranquilos. O sea, yo como, ¿verdad? Ajá. A mí- Inspector, ajá, solo me preocuparía si fuera menor ok, a eso. Entonces no me preocuparía. listo. ¿Alguien tiene objeciones? ¿Alguien que se imagina aquí como el jefe de Juan? Diría, ¿qué estás haciendo? Viéndolo ya desde un punto de vista que no jode mucho, ¿Ah? tal vez que le estén pagando ya demasiado, también sería medio raro. Ok, pero eso es pensando vos que estás trabajando en la empresa ahí, ¿verdad? Con la administración. Muy financiero vos. Sí, y luego el Desde el punto de salario vista solo de... ministerio. Solo trabajamos para el ministerio. Vos sos el jefe de Juan. Llega Juan y dice, de ahí fui y investigué, son 1500, entonces me vine tranquilo ya. ¿Vos también estás tranquilo o no? si estuviera en el rango de precios, sí. ¿Cuál rango de precios? Digamos que, no sé, que un maestro gana entre, qué sé yo, 1000 pesos tienen que pagar. 1000 pesos. entre 800,000 y 1.100.000, digamos. Y si lo está ganando 5 millones, también está raro. Pero eso como Ministerio de Trabajo no te interesa nada. Tal vez sí, porque le están pagando demasiado. Veo unos ánimos regulatorios importantes ahí. Eso ya sería si fuera el de Hacienda. Sí. No. O sea, vemos un talento, don Albert, aquí para los amigos de Hacienda. No, vamos a ver, o sea, solo pensando en el Ministerio de Trabajo, es válido eso que estás diciendo, Albert, solo que no necesariamente desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, digamos que lo único que le interesa son las condiciones mínimas de trabajo, desde el punto de vista de seguridad y de pago mínimo. Lo que no me está quedando claro en esa decisión de Juan es dónde está la noción probabilística otra vez. O sea, antes dijiste muy elegantemente, podíamos hacer un intervalo de confianza con la elasticidad de San Pedro. Ah, ok, sí, se me había olvidado. Entonces, Ajá. Tendríamos que, bueno, eso nos da ese valor, pero tendríamos que sacar primero el intervalo para saber si... Exacto, exactamente. Vas a hacer un intervalo. ¿Y más o menos qué podría ser ese intervalo? Hipotéticamente. Puede ser cualquiera, pero sería preocupante si el intervalo empezara en 800. Por ejemplo, sí. Pero digamos que va a 1100, excelente todo eso, Juan. De 1100 a 1900 me da el intervalo. Entonces, ¿no? Porque digamos, si fuera con 98% de probabilidad, sería que con 98% de probabilidad sabemos que está pagando más del salario mínimo, entonces no hay problema. ¿Cuánto dijiste probabilidad? Con 98%. Ah, perfecto. Ok. Hiciste un intervalo de confianza de 98%. Entonces estás tranquilo ya. Te vas seguro. Y si uno fuera muy perfeccionista, ¿verdad? Pero si yo digo que sí, con 98 está... ¿Qué es ser perfeccionista? Con 99, porque ya 100 es imposible, pero con 98... ¿Por qué 100 es imposible? Ay, no sé, ya eso, no sé. Excelente como está yendo esta discusión, compañeros, buenísimo. ¿Podemos tener 100? ¿Hay alguien más que le ayude a Juan? Y si le pregunta a todos, absolutamente todos, me imagino que sí, tal vez. Si le pregunta a todos, sí, exacto. Si le pregunta a todos, lo que es virtualmente imposible, ¿verdad? O sea, digamos que materialmente está duro eso y recordemos que si le hago un censo y le pregunto a todo el mundo, cerramos este capítulo de teoría estadística y ya tenemos certeza. Pero si no le preguntara a todos, ¿tengo forma de llegar a tener 100% de certeza? ¿Cuál es la razón matemática por qué no puedo tener 100% de certeza? Porque las distribuciones son asintóticas, ¿verdad? Nunca tocan el eje X.
Entonces, ¿de dónde a dónde varía la distribución normal, por ejemplo, que estaría de fondo aquí para estimar intervalos para la media de salarios? Es de menos infinito a infinito, digamos. Exacto. O sea, realmente imposible llegar a un 100%. Excepto, como dice Albert, de levantar toda la población. Entonces, ¿con qué hay que dormir siempre? Entonces, Juan dice, voy a hacer un intervalo de 98%. ¿Con qué tendría que, es decir, y Juan entonces toma una decisión de decir, ¿qué estás diciendo en ese caso? Que el intervalo va de 1100 a 1900. Que me voy tranquilo, ¿verdad? Exacto, que está pagando la ley, ¿verdad? ¿Qué te quita el sueño eventualmente en la noche al tomar esa decisión? Ese No, 2% ahí los dejé sí, mal, pero exacto, buenísimo, Juan. A los 2% los dejé, o sea, podría pasar, en otras palabras, con un 2% de probabilidad, ¿qué le podría pasar aquí a Juan en este caso? ¿Quién podría llegar a tocarle la puerta a Juan? ¿Qué opina? De los más que le están pagando menos. Exacto, Albert. Los pobres compas que en promedio en realidad están recibiendo menos de 1000. ¿Cuánta probabilidad? 2% de que eso pase. ¿Y a qué corresponde ese 2%? A alfa. Eso está en esa firmina, ¿verdad? Probabilidad de cometer error tipo 1, lo que está por fuera del intervalo de confianza que hizo Juan ahora. 2%. Eso se llama, eso es muy importante, este concepto se llama nivel de significancia del contraste. O sea, yo voy a hacer una prueba, la que está planteando Juan aquí, y con esa prueba yo voy a usar un nivel de significancia para tomar mi decisión. Así como tal cual la acabé de explicar, Juan. Entonces me voy para la casa, habiendo tomado la decisión de no denunciar y de no llevar aquí a juzgado a este empleador, sabiendo que hay un 2% de probabilidad de que alguien me llegue a tocar la puerta y decirme, usted cometió una injusticia. Nos están pagando menos. Entonces solo pregunto a una posible muestra, en realidad daba también para inferir que era menor. ¿Qué es la otra decisión que podía haber tomado Juan aquí en este caso? Compañeros, todos. Digamos que hubiéramos obtenido otro resultado. Da. que tal vez el intervalo quedara como, digamos, como un 700 ahí con el límite inferior. Exacto. Entonces, y digamos igual con un 98%, entonces el error sería decir, no, vamos, no sé cuál es el proceso que hace el Ministerio de Trabajo, pero les hace lo que tengan que hacerles. Ajá. Y después llegue la empresa y diga, no, nosotros sí pagamos lo debido. Está on fire hoy, don Juan. Exactamente. Tal cual lo acabas de decir. Eso es el otro escenario. Y eso es cometer error tipo 2. Les adelanto desde ya que el alfa lo definen ustedes de antemano. Beta es un resultado. O sea, no es algo que yo puedo definir de antemano. Como la probabilidad de cometer error tipo 2. La puedo administrar. Me perdí con el tipo 2, la verdad. Lo que dice Juan es, supongamos que el intervalo hubiera dado por debajo de 1000, decía ahora 700, por ejemplo, hubiera arrancado en 700, ¿verdad? Entonces, dado que empezó en 700, vos dirías que es posible obtener valores por debajo de 1000, o sea, no puedo rechazar, o más bien, hay evidencia para pensar que el promedio está por debajo de los 1000 colones. Aquí estamos solo hablando de intervalos de confianza, aunque ahora vamos a ver un procedimiento específico para calcular la probabilidad de que la H sub 0 sea cierta, ¿verdad? Y en función de eso rechazar o no rechazarla.
Pero pensando solo que vas a usar un intervalo de confianza, que es lo que hasta el momento conocemos, tomando solo eso, podría ser que ese intervalo vaya por debajo de 1000 también. Entonces dice Juan, en ese caso yo diría, no, o sea, aquí yo tengo información, ¿verdad? Podría tomar la decisión en este caso de no rechazar, ¿verdad? De no rechazar en algún caso, o perdón, en el caso, no, vamos a corregir todo esto, disculpen. El resultado me da por arriba todavía de los 1000 colones, ¿verdad? Entonces no rechazo H sub 0, el intervalo está por arriba de los 1000 colones, no rechazo H sub 0 cuando esta es falsa. ¿Verdad? O cuando en realidad sí es, ¿verdad? Si era posible que creo que todo esto lo hemos estado en este ejemplo haciendo al revés, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Vamos a, en el error tipo 1 es rechazar H sub 0 cuando esta es verdadera. Perdón. El primer, vamos a ordenar esto aquí, disculpen. El primer caso es, rechazamos H sub 0 cuando esta es verdadera. En el contexto de este problema sería decir que están pagando menos, ¿verdad? Que nuestro intervalo en realidad está yendo por debajo de los 1000 colones. Entonces, dado que está por debajo de los 1000 colones, yo voy a decir, estoy rechazándola cuando en realidad es verdadera. Entonces ahí tengo esa probabilidad, igual como les decía, es el nivel de significancia, alfa. En el caso de que mi intervalo no vaya por debajo de los 1000 colones, vamos a decir que no la rechazo cuando en realidad es falsa. En este segundo tipo, en este problema que estamos hablando de la construcción, ahí es donde puede ser que me boten la puerta los empleados de la construcción que les están pagando efectivamente menos de los 1000 colones. Y ese es el error tipo 2. De seguro por eso vos estabas con la duda de por qué estábamos hablando de esto, ¿verdad, Albert? Sí, estaba perdido. Ok, bueno, con eso, esta corrección, disculpen aquí, yo estaba enredando entre qué era rechazar y no rechazar en este ejemplo específico. Entonces, les decía, el alfa lo puedo controlar, el beta no lo puedo controlar, sino que es un resultado que obtengo de las condiciones de la prueba. ¿Podemos minimizar los dos tipos de error al mismo tiempo? Bueno, el alfa sí lo podemos minimizar porque podemos controlarlo, ¿no? Pero yo creo que el Exacto. beta no. Exacto, no lo puedo, pero inclusive yo podría, ¿qué pasa? La pregunta en realidad en el fondo es, ¿qué pasa si yo quiero reducir alfa? Cuando yo reduzco alfa, lo que hago es aumentar beta, necesariamente. Entonces, no es posible, sin aumentar el tamaño de muestra, no es posible reducir los dos al mismo tiempo. En otras palabras, como dirían ustedes los economistas, aquí hay un trade-off entre error tipo 1 y error tipo 2. ¿Con cuál? Entonces, dado que yo no puedo minimizar los dos al mismo tiempo, ¿con cuál o cómo hago para decidir si prefiero uno o el otro? De aumentando o disminuyendo el otro, ¿no? Sí, no, pero digo, o sea, ¿cómo decidir si preferir reducir alfa o preferir reducir beta? Dado que hay un trade-off entre los dos. El punto medio, tal vez. Pero digamos que uno me dio, o sea, estoy manejando un 2%, como vos dijiste, y el beta te dio 10%. Calculándolo ya. ¿Harías algo para tratar de reducir ese beta, aumentando un poco el alfa?
¿Cómo decidís si preferís uno o el otro? Tal vez la... Es que no sé. Dependiendo de lo, o sea, de que sea uno, o sea, si el ministerio, yo creo que el Ministerio del Trabajo no debería preocuparse más porque a los trabajadores les, digamos, les paguen mejor. Así es, o sea, les preocupa más beta en este caso, Jarod. Ajá. Exactamente. Sí, solo te interesa el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no, yo voy a reducir ese beta aunque el alfa suba bastante? El alfa tendría el problema de que llegue el dueño de la empresa a decirte, vos me estás demandando y estás cometiendo injurias y calumnias. Estás creando mala fama sobre una base equivocada. Y eso cuesta dinero también. Entonces, ¿qué estás decidiendo realmente? ¿Cuál es tu trade-off? ¿Cuáles son los resultados de esa decisión? El costo de una posible demanda, en el caso de Alfa. Y si quieren, aquí ustedes son mucho más expertos que yo, habrán de llevar esos cursos todavía, el costo social, digamos, de no haber denunciado a la empresa cuando en realidad sí había que denunciarla. Entonces, eventualmente, vean que con esto lo que les quiero decir es, ustedes aquí tienen un costo asociado con cada escenario, con cada tipo de error, y podrían buscar, ¿verdad? Para eso ustedes tienen framework, ustedes tienen un marco metodológico y de pensamiento de cómo trabajar con esto, buscar algún punto óptimo, ¿verdad? Entre la asignación de alfa y beta. En términos de el costo total para el país al final, ¿verdad? De tener trabajadores subpagados versus el costo para el ciudadano común, pagador de impuestos, de tener que compensar a una empresa privada. ¿Okay? Bueno, un poco del procedimiento. Para realizar un contraste de hipótesis, necesitamos un estimador de cita. Aquí volvemos un poco a nuestra lógica de trabajar. Un estimador de cita a partir de la muestra, ¿verdad? Esa cita techito, que es una función h, x1, x2 hasta xn. Y muy importante, ya lo comentó Juan por ahí, determinar su distribución muestral con la cual trabajamos o construimos el intervalo de confianza. Esa distribución muestral G de cita techito basada en el supuesto de que H sub 0 es correcta, o sea, utilizando cita sub 0 para construir esos intervalos. 2, dividir la región de todos los valores posibles R en dos regiones. Una región de rechazo, le llamamos RR, región de rechazo, en la que cita sub 0 es poco probable, de tal forma que la probabilidad de que cita techito pertenezca a esa región de rechazo, dado cita igual cita sub 0, ¿verdad? Es igual a alfa, la probabilidad de cometer error tipo 1. Nos vamos a construir una región, entonces, en la que vamos a decir si nuestra estimación, o sea, por ejemplo, nuestro X barra cae en esa región de rechazo, vamos a decir que la hipótesis nula es suficientemente poco probable de ser cierta. Y esa región tiene que estar determinada por alfa, como dijimos, ¿verdad? Alfa es esa probabilidad con la que yo voy a vivir, con la que voy a poder tolerar de cometer error tipo 1. Y luego el paso, sí, dime. Sí, ¿qué era lo que pasaba si caía en la región del rechazo? Si cae en la región de rechazo, vos decís rechazo hipótesis nula. Ah, ok, listo, gracias. Pero siempre hay una probabilidad alfa de que estés cometiendo un error con esa decisión. Ok. Lo que vos estás decidiendo de antemano es que yo, dado esto que les decía ahora en la diapositiva anterior, que para mí ese nivel de alfa es aceptable desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, desde el punto de vista social, ¿verdad?
Es un costo que yo puedo tolerar. Esa probabilidad por el costo del resultado, por el costo de hacer un juicio en ese caso, por ejemplo. Ok. Gracias, profe. Claro, con gusto. El tercer paso es calcular el valor entonces de cita techito con la muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, y rechazar h sub 0 si cae en la región de rechazo, y si no, no rechazar h sub 0. Así de sencillo, entre comillas, es el procedimiento. Ejemplo, sea x una variable normal con mu desconocida y varianza conocida, sigma cuadrado. Se quiere contrastar la hipótesis nula mu igual a mu sub 0 contra una alternativa de que mu sea mayor a mu sub 0. Con una muestra aleatoria podemos hacer lo siguiente, calcular nuestro mu techito, que es x barra, o sea, nuestro estimador de mu de la media poblacional, que es igual a la media muestral. Y notar que la distribución muestral de x barra, de esta media muestral, es normal con media mu sub 0, porque estamos partiendo de que la hipótesis nula es correcta, y varianza sigma cuadrado entre n, si la h sub 0 es verdadera, como les decía. Entonces, ya tenemos nuestro estimador y tenemos una distribución muestral con la cual podemos construir una conclusión en sentido probabilístico. 2, segundo paso, establecemos una zona de rechazo, RR, que estaría conformada por todos los valores de x barra que sean mayores a mu sub 0 más k por sigma entre raíz de n. Vean que este intervalo que estamos construyendo ahí, ¿verdad?, es un intervalo superior porque corresponde a la hipótesis alternativa, porque aquí dice la HA es mu mayor que mu sub 0. Entonces yo solo voy a rechazar la hipótesis nula en caso de que caiga en una región mayor a un valor que voy a determinar aquí en sentido probabilístico. Eso es exactamente lo que decían Albert y Juan hace un rato, ¿verdad? Solo me va a preocupar en este caso resultados en una de las dos colas, no en las dos colas. Para un valor K, tal que la probabilidad de que pertenezca esta X barra a la región de rechazo, dado la hipótesis nula, sea igual a 5%. Y la zona de no rechazo, A, lo vamos a llamar así A, aunque no me gusta mucho, pero esa es la convención, porque pareciera que está diciendo aceptación, ¿verdad? En realidad no deberíamos decir eso. Hubiera sido más feliz usar NR, pero bueno, la convención es A. Es para todos los valores x barra menores o iguales a mu sub 0 más k por sigma entre raíz de n. O sea, aquí tenemos un valor, ese mu sub 0 más k entre sigma entre raíz de n, que es el umbral a partir del cual rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, seguimos con el ejemplo aquí. La probabilidad de que x barra sea mayor que mu sub 0 más k por sigma entre raíz de n mayor que 5%. Lo puedo traducir, ¿verdad? Para llevarlo esto a una distribución de cuyos cuantilos yo conozca, ¿verdad? Los valores de esa distribución yo pueda calcular y obtener, por ejemplo, a través de una tabla de estas que les decía que ustedes tendrían que usar para el examen. Lo que hago es estandarizar este valor de x barra, ¿verdad? Entonces le voy a restar mu sub 0, lo divido entre sigma entre raíz de n, o sea, le estoy restando la media, dividiendo entre la desviación estándar de la media muestral, que es sigma entre raíz de n, y hice lo mismo al lado derecho de esa inecuación. ¿Verdad? Acá le resté mu sub 0, lo dividí entre sigma entre raíz de n, y por tanto solo queda k, mayor que 5%. Es decir, esto es una probabilidad de que una z, una variable normal estándar, sea mayor que k, igual a 0,05. Y por lo tanto ese K, como veíamos la vez pasada con la tablita hermosa que estamos viendo y como lo probamos con el Excel, ese cuantilo de la distribución normal estándar corresponde a un valor de 1,645. Por tanto, si X barra es mayor que mu sub 0 más 1,645 veces la desviación estándar, vamos a rechazar H sub 0. Vea que de estos todos es una regla general
para este nivel de significancia de 5% para aplicar a cualquier prueba que tenga esta forma de hipótesis alternativa mu mayor que mu sub 0. O sea, en otras palabras, ustedes pueden sustituir aquí los valores que quieran de mu sub 0 y sigma y n, y van a obtener una regla válida para cualquier situación o escenario de ese tipo. Entonces, supongamos que en este caso mu es igual a 23, o sea que la verdadera media de la población es 23, pero tenemos una hipótesis nula igual a 20, mu igual 20, mu sub 0 igual 20, perdón, sigma igual 5 y n igual 18. Y lo que nos piden es calculemos beta. Calculemos beta. Entonces necesitamos establecer una región de rechazo. Aquí si sustituimos los valores que les decía ahora, lo que vamos a tener es entonces, la región de rechazo va a ser para todos los valores de x barra mayores a 20, la media mu sub 0, ¿verdad? Más 1,645 veces, partiendo de ese nivel de alfa que decíamos ahora, por 5 entre raíz de 18. Y eso es el resultado de esa operación, es 21,9. O sea, partimos de un mu sub 0 igual 20 y tenemos 21,9 como valor que define la región de rechazo. En otras palabras, vamos a rechazar la hipótesis nula para todos los valores de x barra mayores a 21,9. ¿Verdad? Entonces, lo que nos dice es calculemos beta. Entonces, calculemos beta quiere decir cuál es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, o sea, de que caiga por debajo de este valor de 21,9, dado que la verdadera media es 23. Recuerden que es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. O sea, cuando podamos asumir un valor alternativo de mu, alternativo a mu sub 0. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso conceptualmente? Alfa es la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es cierta. Entonces aquí esta alfa, ¿verdad? Esa alfa estaría ubicada en esta cola. Aquí la probabilidad de que sea mayor que 21,9 X barra, dado que la media verdadera es 20. O sea, aquí estaríamos diciendo, no, H sub 0 no es suficientemente probable porque está cayendo arriba de 21,9, está la región de rechazo, pero todavía es posible que me esté equivocando en cuánta probabilidad, alfa. O sea, todavía es posible que mu sub 0 sea cierta. Pero yo tomé la decisión de rechazarla porque cayó en la región de rechazo. Ahora, lo que nos están diciendo es, suponga que la verdadera media poblacional no es 20, sino que es 23. Esta curva azul que tenemos aquí. Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo es, para calcular beta, es la probabilidad de no rechazar, o sea, que x barra sea menor a 21,9, la probabilidad de no rechazar, dado que la verdadera media no es 20, es 23. La media verdadera es mayor que mu sub 0. Entonces es esta área que está marcado en azul aquí. ¿Ok? Y esa beta, esa área debajo de la curva alternativa en la zona de no rechazo, esa área evidentemente se va a hacer cada vez más pequeña en la medida en que yo alejo el valor de la hipótesis alternativa del valor de la hipótesis nula. O sea, vean que lo que acabo de decir en abstracto es esta curva roja que tiene media supuesta de 24, tiene un área por debajo, ¿verdad?, de la curva para los valores menores a 21,9, claramente menor esa área que la curva azul. O sea, beta va a ser más grande en la medida en que las medias no sean tan distintas. Si las separamos entre sí, mu sub 0 y mu a, lo que va a ir haciendo es haciéndose más pequeño beta. ¿Ok?
Y entonces, para calcular beta, lo que diríamos es la probabilidad de que X barra sea menor que 21,9, ¿verdad? O sea, de que caiga en la zona de no rechazo, es la que denotamos con A antes, dado que mu es igual a 23. ¿Verdad? Entonces, estandarizo, menos mu, entre sigma, entre raíz de n, 21,9 menos 23, entre 5, entre raíz de 18, y este cálculo es menos 0,91, esto es una z, ¿verdad? La probabilidad de una z menor que menos 0,91, y eso ustedes lo pueden buscar en la tabla para que lo ejerciten también, lo practiquen. Ahí en la tabla de la normal estándar que les mostré la vez pasada, y eso es 0,182. O sea, 18,2% es la probabilidad en este caso de no rechazar la hipótesis nula, dado que el valor en realidad verdadero es mayor que 20, es 23. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí por el momento. Profe, Es podríamos, bastante. ¿Sí? no podríamos como recapitular un poco ese último ejemplo, porque la verdad me perdí Sí, claro. desde casi que empezando. Ok, vamos a ver. Voy a repetirlo aquí. Igual traten de darle bastante vuelta a ustedes aquí. Un segundito, vamos a ver. Ustedes solos tratando de digerir eso también. Estamos partiendo, Juan, aquí de que tenemos una hipótesis nula de que mu sub 0 es igual a 20, ¿verdad? La media que suponemos con la hipótesis nula es 20. Y tenemos estos datos conocidos. La desviación estándar 5 y n igual 18. Entonces, vos para establecer, decía ahí el procedimiento, busque establecer primero la región de rechazo. La región de rechazo la voy a calcular, como vimos en las fórmulas anteriores, con mu sub 0 más k, este cuantilo es el de la normal estándar, ¿verdad? Entonces, 20 más 1,645 por 5 entre raíz de 18. Eso es lo que dice por acá. X barra, entonces el resultado de esto es 21,9. Hasta ahí vamos bien. Ahí lo que definimos es como el valor en el que como el valor mínimo o el límite para rechazar algo, ¿verdad? Exacto, o sea, lo que vos decís ahora es, voy a tomar una muestra, si esa muestra tiene una media mayor a 21,9, por ejemplo, salió 22, yo digo que la hipótesis nula hay que rechazar. Okay. ¿Quién era acá? K es el cuantilo de la normal estándar que corresponde a la X barra aquí, ¿verdad? 1,645. Ese valor, cuando digo cuantilo, es un valor de la Z, Albert, el valor de la variable normal estándar que hace que por arriba de ese valor, en la normal estándar haya un 5%, porque ese es el valor de alfa que estamos usando. Eso es lo que sacamos antes, ¿verdad? Ajá, exacto. Okay. Entonces, con esto yo puedo calcular un valor para X barra, ya no de la Z, sino para X barra, para decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Ajá, ajá. Ok, después de eso, pues en realidad lo que me interesa es el error tipo 2. Entonces, después de eso, lo que les decía ahora es, tenemos en esta curvita, ¿verdad? Aquí estoy otra vez mostrando la curva que corresponde a la hipótesis nula, esta negra, que tiene un área de no rechazo o una zona de A, que decíamos, que son todos los valores a menores a 21,9, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? De 95%, digamos. Exacto. Y por arriba hay un 5% que corresponde a alfa. Uh-huh. Y eso todo se calcula con la curva bajo la hipótesis nula. Ok. Después decíamos, ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de no rechazarla siendo falsa la hipótesis nula, no puedo calcularla con la distribución de la hipótesis nula. Tengo que calcularla con una curva alternativa que es la que corresponde a la media alternativa, que en este caso nos decían que es 23. Ok. Entonces, ahora voy a calcular el área bajo la curva que corresponde a 23, está azul. ¿Cuál área? Todos los valores de X barra menores a 21,9. ¿Por qué? Porque ese es el área en el que no rechazo la hipótesis nula cuando debía haberla rechazado.
Porque en esta curva azul yo debería haber rechazado la hipótesis nula. Porque la media no es 20, es 23. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, en esa curva azul, como ¿cuál sería el área que tendría que calcular? Es esta de aquí para acá. Esto que está abajo de esta curvita de esta área Ok. azul que está aquí abajo. Esa es en la que se rechaza. En la que No, no se rechaza la en la que no se hipótesis nula. rechaza porque es menor. Ah, ok, menor, sí. Porque es menor que 21,9, pero debió haberse rechazado porque la media es 23. Ok, No rechazar siendo falsa la hipótesis nula. ok. Entonces vos para calcular beta tenés que asumir valores alternativos. 23 o 24, ahí puedes ir subiendo y cada vez conforme se aleja de 20 se hace más pequeña el área. Y así es como se minimiza. Así es como se minimiza. Lo que pasa es que vos podrías decir, sí, lo que pasa es que 25 ya no tiene sentido. A mí lo que me preocupa es que sea 23. Ok. Sí. Y así calculamos específicamente esa probabilidad. Pero eso ya es X barra menor que 21,9, partiendo de esta media, estandarizo y ya ustedes lo conocen, el resto del procedimiento, ¿verdad? Eso, esa parte se calculaba con la tablita. Ajá, esta. Ok. Habiendo encontrado este valor, a partir de este cálculo, con la tablita buscas esta probabilidad. Ok. Profe, en estos Sí. casos siempre hay que estandarizar, digamos, Sí. como para que todos salgan bien. Para Ok. encontrar, para poder irte a la tabla, porque si no, con X barra solito no vas a poder encontrar una tabla, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, estimados, de nuevo tengo que disculparme. Estuvo muy entretenido hoy. Me emocioné mucho al inicio. Ahí les dejo la grabación. Hagamos mucha práctica, por favor. Mucha práctica. Ahí nos vemos el lunes, si Dios quiere. Que esté muy bien. Chao. Gracias, profe.